guitarra enamorada de Armando llorando un cocotero. Cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me han puesto el alma. Como el tiempo es oro y nos quedan 3 segmentos de 10 minutos y son unas 11 medidas, entonces vamos a pasar a la segunda medida y simplemente le voy a preguntar, ahí está en pantalla, recursos extraordinarios, asignar recursos extraordinarios a 4 áreas priorizadas: salud, educación, alimentos y vivienda. Manuel, ¿qué comentario puede hacerle a las portugueseñas y a los portugueseños sobre eso? Bueno, gracias, profesora, por esta invitación. En realidad estos recursos extraordinarios provienen digamos, de pagos por concepto de petróleo que ya han sido, digamos, negociados con anticipación y que se van a ir cobrando sucesivamente. Esto indica que estos precios actuales van a influir posteriormente en el presupuesto nacional. Eso significaría que el dinero que vayan a pagar de petróleo, que no crea nadie que es a 20 o 23 o 24 como ahorita, porque es pago de petróleo cuando está a un precio superior. A un precio superior en este momento, pero posteriormente, unos 2 meses, 60 días más, ya se estaría recibiendo el petróleo con la tarifa actual, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, como dicen, se corre la arruga, en otras palabras. Igualmente hay recursos por conceptos de impositivos que se están generando, que eso lo va a hacer el gobierno, está estudiando esas medidas, sobre todo con los grandes empresarios que deben de cotizar más. Eso es en cualquier parte del mundo, desde los Estados Unidos de Europa, quien gana más, paga más. Igualmente hay préstamos negociados con países como la China, con Rusia, que también brindan ese apoyo y que es en función también de recursos que ellos han invertido aquí en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco, etcétera, etcétera. O sea que esos recursos extraordinarios también van a depender, Dios mediante, que se vaya a potenciar las exportaciones por ingreso de divisas, y eso tenemos que ser muy inteligentes, tener mucha firme voluntad y contundencia para que esas exportaciones no tradicionales se den, y ahí están los recursos extraordinarios. Tenemos la fe y la seguridad en el gobierno y en Dios que esto va a ser así. ¿Pudiéramos pensar en recursos extraordinarios por concepto de minería, por ejemplo? Puede ser la minería, porque aquí se estima en las medidas a favor de las minerías y metales preciosos. Esos metales preciosos como el oro, el coltán, una cantidad de minerales que Venezuela ha sido bendecida por Dios con esos minerales que también ahora se pueden utilizar para negociarlo en el exterior, para capturar divisas. Esos son recursos extraordinarios, que se haga una acometida a nivel internacional de los recursos estos de otros minerales que han sido como un poco olvidados, pero que ahora están cobrando vigencia y van a cobrar vigencia. Bueno, muy bien. Una invitación a las portugueseñas y los portugueseños a que estén pendientes. Hoy comienzan las reuniones de los ministros en la Asamblea Nacional, donde ellos van a dar información a la Asamblea Nacional, a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional sobre estas medidas de emergencia. Entonces vamos a pasar a la tercera medida, porque ustedes saben que estamos muy al principio de esto y hay algunas cosas que uno va con fines pedagógicos para que vayan, pero uno no conoce todos los detalles al fondo. Por ejemplo, la medida de este decreto de emergencia. Tercera, diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de elevación fiscal. Fíjese, aquí hemos puesto una nota en pantalla, déjalo en pantalla. Quienes no facturan incurren en evasión fiscal. Particularmente en lo personal, y yo creo que los compañeros comparten esto, hacemos un llamado a las portugueseñas y los portugueseños a no aceptar que
que en ningún negocio no se facture. Hay que facturar y hay que dar factura. Entonces yo quisiera un comentario, Pedro, sobre eso. Claro, porque la petición a la gente es porque a veces la gente cree que no le toca hacer nada. ¿Qué importa? No se importa. No permita, ayude, porque eso es parte de la democracia participativa y protagónica. Este país va a cambiar cuando todos cambiemos y cuando todos cooperemos y cuando tengamos sentido de pertenencia, cuando sintamos que tenemos alguna responsabilidad, corresponsabilidad que está señalado en la Constitución y generalmente no lo asumimos. Bueno, Pedro, ¿qué nos dice con respecto a eso? Lo que hay que entender es que la problemática no se resuelve con el decreto. El decreto no es una varita mágica para resolver toda la problemática económica que tenemos en el país, y menos la problemática social y política, ¿no? que es consecuencia de todo este proceso de transformación que ha habido. Además, hay especialistas que señalan que justamente la situación del país no es consecuencia del fracaso del modelo económico. Lo que estamos viviendo en el país es la consecuencia de lo que nosotros hemos llamado terrorismo integral desestabilizador, ese paquete de guerra económica, guerra psicológica, guerra espiritual, guerra de rumor, guerra de todo tipo y colores y en todas las instancias y simultáneamente. No es cualquier cosa lo que estamos soportando en el país. Más bien tenemos que valorar que pese a todo ese ataque desmedido contra el país en todos los órdenes, todavía estamos viviendo la paz necesaria para convivir mejor, que es una cuestión importante y es un logro de la revolución bolivariana, porque recordemos que ellos, por quítame esta paja, inventaron la salida, inventaron las guarimbas, inventaron todo, tienen más de 43 muertos por las costillas y como si no hubiera pasado nada. Para ellos, la oposición que tiene Venezuela, que no es una oposición nacionalista, que no es una oposición patriótica, sino una oposición entreguista, por supuesto, cualquier cosa que hagan para desestabilizar es así. Por supuesto que tenemos que colaborar los venezolanos y las venezolanas. Eso que usted decía, la factura, pero hay otra doble connotación. Aparte de que si yo no pido la factura, estoy contribuyendo a la evasión fiscal, estoy contribuyendo a la especulación. Porque ellos, si facturan completo, tienen que reportar completo, pero cuando no facturan, ellos facturan, como decir, a precio de costo, a precio regulado. Pero cuando uno no pide factura, entonces ellos hacen caída y mesa limpia con eso, porque te cobran el triple o el doble, pero no facturan eso. Ahí estamos en ese Claro, doble, eso es muy importante. Y yo quiero agregar a eso algo que yo no dejaré de decirlo. Tú hablabas de la guerra económica y todo esto que he dicho, que yo comparto. Y yo le decía esta mañana en un programa de radio, incluso alguien me decía, no hable de la guerra económica porque la mayoría de la gente no quiere la guerra económica, no cree que exista. Bueno, yo le dije, podemos discutirlo porque yo estoy segura que existe y hay manera de demostrarlo. Pero no todo es guerra económica. La guerra económica es una contribución, pero hay una parte de ineficiencia, indolencia y corrupción. Corrupción con letra mayúscula, porque incluso cada vez que uno denuncia gente que no factura y no pasa nada, y a esa gente no le pasa nada y se le sigue permitiendo que lo siga haciendo, entonces eso es impunidad, porque la ley castiga la evasión fiscal. Entonces, ¿por qué uno se cansa de denunciar a algunos comerciantes que no facturan y todo el mundo se hace el loco como que no ve lo que tienen que aplicar la ley, como que si no está pasando nada, como que si no están viendo? Entonces eso también contribuye a esta problemática. Entonces yo quería, entonces es guerra económica, pero es nuestra manera de hacer las cosas, y entre nuestra manera de hacer las cosas, la corrupción. ¿Se nos terminó el tiempo en este segmento? No, eso significa que murió. El tiempo es inexorable. Bueno, vamos apenas por la medida número 3 y nos quedan 2 segmentos, así que tenemos que darle más rapidito. Vamos al corte y ya regresamos. La guitarra enamorada, mi hermano.